Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia. Hoy continuaremos con el ciclo de los filósofos presocráticos de los cuales hemos estado hablando en otros programas. Hoy corresponde el turno, Memo Ángel y amables oyentes, a Xenófanes de Colofón y a Zenón de Elea. De Xenófanes de Colofón podríamos decir que vivió entre los siglos VI y V antes de Cristo y fue un personaje muy singular, Memo, no solo por sus ideas, sino también por su actitud frente a la vida. La historia nos lo presenta como un hombre con una inteligencia muy aguda y muy crítica, y muchas veces desafiante respecto al orden de las cosas, inconforme con la manera de vivir en su tiempo. Hay quien lo ha definido como un revolucionario intelectual. Sí, si nosotros hablamos de Xenófanes, estaríamos hablando de un hombre que se mueve en tres espacios. El primero se mueve por el mundo de la estética, era un excelente rapsoda, hacía unas elegías muy bellas, además practicaba el humor a través de unos versos muy duros contra el poder, que se llamaban los oloi. Entonces tendríamos primero a un Xenófanes esteta. Luego tenemos un Xenófanes filósofo, porque va a hacer unas propuestas filosóficas interesantes, que si bien es cierto se parecen a las de los filósofos anteriores, pues de alguna manera darían una idea distinta del mundo. Y finalmente tendríamos un Xenófanes que vive de acuerdo a una premisa filosófica. Como ya veremos, pues a lo largo del programa es un hombre que cumple con lo que dice, ¿no? Eso lo enmarca dentro de un punto interesante dentro de la filosofía, que haya sido capaz de cumplir con sus ideas, que haya hecho alguna propuesta dentro de la filosofía, una propuesta novedosa, y que haya asumido la estética también como una forma de vida. Entonces vamos a ver, empecemos como por lo primero. Xenófanes rapsoda. ¿Qué es una rapsodia? Una rapsodia es lo que canta hechos heroicos, lo que canta batallas, lo que canta gestas. Y de hecho Xenófanes se dio la tarea de cantar la mitología griega, parte de la historia griega. Incluso lo acusaron de estar minimizando los cantos que usaba, porque él tomó varios cantos homéricos, los repitió muchas veces, los cantó de muchas maneras, y él se defendió diciendo que simplemente los ponía más al alcance de la gente, que no se trataba de cantar algo donde las palabras fueran tan altas que la gente no las entendiera, sino de cantar algo donde las personas tuvieran más posibilidad de entender. Aquí hay un alegato en el que primero se mete Xenófanes, y es que en sus rapsodias y en sus elegías buscaría poner por encima la razón sobre el mito. La razón estaría por encima y lo mitológico por debajo, que era lo contrario a lo que se venía pregonando, porque cuando se leía Hesíodo, cuando se leía Homero, lo mitológico está por encima. Entonces ahí es como una propuesta interesante que hace Zenón desde la misma estética. El arte deberá producir emociones, pero no tantas que desplacen a la razón de eso que yo oigo o veo. Eso le valió pues muchos alegatos, muchas discusiones, todavía se lo discute. La forma no puede estar por encima del contenido, sino viceversa. El contenido por encima de la forma. También hizo elegías muy bellas. La elegía es un canto muy especial porque es algo que narra y al mismo tiempo hace una propuesta moral. Entonces cantar una elegía era educar a la gente. A través de las elegías se educa a la gente.
Entonces no solamente se decía, estamos en esta mesa donde las copas recibirán el vino, donde los platos tomarán los bienes de la naturaleza, etcétera, etcétera, sino que también beberemos, pero hay que beber con poco, hay que comer como es debido, no buscamos que el anciano tenga que ser ayudado a llegar a su casa, sino que llegue por sus propios medios, no buscamos que el joven olvide el respeto, etcétera, etcétera. Entonces la elegía apuntaba a la moderación y al mismo tiempo cantaba las cosas que habían en un lugar. Esa parte es muy linda, porque sería una propuesta de Genófanes al mundo de la moral. Y ya lo Soloi, donde él se enfrentaba a los más poderosos que él o a los más famosos que él. Por esto se lo va a reconocer como un primer rebelde, alguien que no admite en ningún momento que porque alguien está por encima no puede ser criticado. O sea, es casi que un llamado a la razón. O sea, no nos dejemos nubilar por aquello que presenta una idea de poder, pero que quizás esa misma idea de poder tenga problemas. Entonces ahí ya en los Soloi, en esos cantos, se ganó pues N número de enemigos. Ya como filósofo, Genófanes va a plantear, primero, como todos los griegos de esa época, escribe un libro sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza es el objeto de estudio. Y dentro de esa naturaleza, ¿qué compone la naturaleza? ¿O de qué partes depende la naturaleza? Entonces él va a plantear algo que todavía pues sigue siendo muy interesante, que es Dios es el todo. Y a partir de ahí planteó lo que se llamó por primera vez panteísmo. Todas las cosas son Dios, aunque yo creo que hay una mala traducción y una mala discusión, porque también se ha llamado panteísta Spinoza, por ejemplo, porque sostienen algo similar. No es que Dios esté en todas las cosas, no es que Dios sea cualquier cosa, sino que las cosas son manifestaciones de Dios. Hay que tener en cuenta que nada de lo que nosotros tenemos en la tierra ha sido hecho por fuera de lo que la misma tierra da. Es que ahí hay una cosa que es muy interesante. Yo en este momento tengo un lapicero en la mano, pero ese lapicero es fruto del petróleo. Y fue la tierra la que procesó ese petróleo. O sea, cualquier cosa, no importa lo que sea, incluso cualquier idea que tengamos, se desprende del universo, se desprende del mundo, se desprende de la tierra. Nosotros no somos capaces de elaborar un pensamiento por fuera de lo que ya nos fue dado. Entonces, a partir de ahí, no es que se proponga que cualquier cosa sea Dios, sino que si se toma el todo, si se toma el universo como un infinito, si se toma ese todo que envuelve el universo, la tierra, el mundo, etcétera, etcétera, y ese todo se llama Dios, pues todo sería una manifestación de Dios, que es muy distinto a decir que cualquier cosa es Dios. Eso pues también lo puso en problemas, porque él llegó, a ver, hay una gran discusión, es una frase que se le atribuye a muchos filósofos, y es que si los caballos, los leones, las vacas, etcétera, tuvieran dioses, pues buscarían que fueran dioses como los caballos, las vacas y los leones. Una de las críticas severas que va a hacer Genófanes va a ser ese afán del hombre de quererse parecer a los dioses y de reflejar en su misma condición la condición de los dioses. Entonces él va a decir, hombre, a ver, frente a ese mundo de la mitología, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un montón de dioses que simplemente representan de manera más desenfrenada las pasiones nuestras. A partir de ahí es imposible que alguien que cometa más errores que nosotros esté por encima de nosotros. Entonces hay que ver que la mitología griega es una mitología desbordada en todo
lo que plantea comportamiento. Entonces, a partir de ahí, Xenófanes va a hacer una propuesta primera, y es que los hombres tratan de humanizar a los dioses simplemente porque son ignorantes. Y el ignorante, la tarea del ignorante es que el otro se parezca a él. Es algo pues que me imagino yo que se ganó mucha gente en contra por estar diciendo esto. Va a plantear ese todo, Dios es todo, a partir de conceptos que hoy en día se manejan, como Dios no fue engendrado, no tuvo principio, es eterno, es supremo. Ahí hay un alegato muy lindo, y es que él decía, varios dioses no pueden existir, porque habrían unos por encima de otros, y los que están por debajo de los dioses superiores, entonces ya no serían dioses. Ahora, si supongamos que fueran iguales, que todos estuvieran en el mismo nivel, habría lucha entre los dioses, y a partir de ese momento los dioses dejarían de ser dioses. Entonces por eso dice, solamente puede haber un solo Dios, y ese Dios es el todo, absoluto. Ya eso le va a servir, por ejemplo, a filósofos como Spinoza para desarrollar una tesis más profunda sobre el concepto de Dios como sustancia única, etcétera, etcétera. Hay otra propuesta que hacía Xenófanes, y es que Dios es único, o sea, es un solo Dios, es omnipotente, o sea que no solamente hizo el mundo, sino que está en disposición de seguir haciendo cosas y de seguir creando cosas, que ya eso es una propuesta interesante. Ya Dios, para Xenófanes, Dios no hizo el mundo y se retiró, que eso ya contradeciría pues parte de las tesis modernas en filosofía y en teología, sino que Dios tiene todas las potencias, y al tener todas las potencias es porque está en posibilidad de seguir produciendo cosas. De alguna forma se va a parecer mucho a las mónadas de Leibniz, donde el mundo estaría compuesto por una serie de posibilidades, dice Leibniz, y saldrían afuera las más perfectas, ¿cierto? O sea que también pues en la edad de la razón van a pescar mucho en Xenófanes. Otra de las tesis que planteaba es: el mundo viene de la tierra y vuelve a la tierra, que es muy, muy, muy interesante, porque Xenófanes es el primero que utiliza fósiles para hacer las demostraciones. Entonces, a ver, lo que hace Xenófanes es, él descubre un montón de fósiles en las canteras de Siracusa, fósiles de peces, de caracoles, de plantas, y hace una reflexión, pues ¿qué fue lo último que quedó de la planta? El fósil, que es tierra. ¿Qué fue lo último que quedó del pez? El fósil, que es tierra. ¿Qué fue lo último que quedó del caracol? El fósil, que es tierra. Entonces eso es algo muy interesante. Y él decía entonces, si el mundo es de tierra y vuelve a la tierra, hay un espacio intermedio que es tierra y agua, tierra y lodo y tierra, buscando pues no desconocer lo que había allí, y el fuego como un acelerador de la producción de tierra, y el fuego del aire, pues, que es interesante. Hay que tener en cuenta que estos filósofos jónicos eran muy observadores, y lo que trataban era de resolver preguntas, acerca de eso que estaban observando permanentemente. Entonces eso pues le da a Xenófanes otro lugar
en la discusión, porque la discusión tiene mucho sentido. Luego, él va a hacer otra propuesta mucho más loca. Él va a decir, vea, el mundo no se sostiene en el agua, como decía tal de Mileto. No se va a sostener en un vacío, como decía Anaxímenes. La tierra que nosotros pisamos, debajo de nosotros, es infinita. O sea, estaríamos parados en algo que hacia abajo es infinito, completamente infinito, o sea que le da un carácter de columna a la Tierra. Esa Tierra está parada en algo, pero que no tiene fin. Infinito pero no vacío. Sí, infinito pero no vacío. Claro, por eso habla de la Tierra que está por debajo de nuestros pies. Obviamente eso ya pues está completamente refutado, pero había un sentido importante, porque realmente él no estaba alegando si había aire por debajo o no había aire por debajo, sino que lo que hay sobre la Tierra es el punto máximo de lo que produce la Tierra. Eso es muy bello, ¿cierto? Debajo de nuestros pies no hay árboles, no hay frutas, no hay seres humanos, no hay ovejas, no hay vacas. O sea, en el punto máximo, en la parte más alta de la Tierra, o sea, donde nosotros estamos parados, si tomamos la Tierra vista desde el interior, eso que produce la Tierra es lo máximo. Es lo máximo. ¿Y de dónde viene eso que produce la Tierra? Del infinito. ¿Cierto? Entonces ahí ya la metáfora juega de otra manera. Hay que tener en cuenta también que él era un poeta, pues al final que era Rapsoda, que hay, abriendo un paréntesis, dicen que de tanto cantar a Homero la emprendió contra Homero. Le encontró todos los problemas a Homero y entonces, pero volviendo al tema que nos ocupa, es un hombre que imagina, es un hombre que es capaz de hacer metáforas, porque cantaba grandes metáforas, las metáforas homéricas. Entonces ahí entenderíamos de pronto a Xenófanes, ¿cierto? Xenófanes como un hombre que a través del concepto del todo, a través del concepto de lo infinito, a través de eso, pues va a practicar formas estéticas de filosofía. ¿Sí? Eso ya pues nos diría mucho, y en especial las elegías, que se parecen mucho a las bendiciones. O sea, hacer un reconocimiento de para qué sirven las cosas. Y luego de que hago ese reconocimiento de para qué sirven las cosas, para qué me sirven moralmente a mí. Y ahí estaría una propuesta moral muy importante, una propuesta ética muy importante, porque las cosas me sirven a mí en tanto no me agredan, en tanto no me hagan sufrir, en tanto no me pongan en ridículo, en tanto no mermen mi inteligencia. Entonces a partir de ahí, ver algo, saber para qué sirve y después saber para qué me sirve bien a mí. Y esto ya es una propuesta muy importante. Ahora, parece que Xenófanes vivió siguiendo esos principios, convirtiendo lo que cantaba, lo que criticaba y su propia filosofía desde la elegía. O sea, tomo, analizo y me traigo hacia mí aquello que no me produce dolor.
fuertecito por muchos siglos y después fue retomado, digamos que en la cristiandad o algo por el estilo. A ver, es indiscutible que toda esa idea hicieron carrera. Primero porque todo esto lo discutía Aristóteles, lo discutía Platón. Nada de esta gente fue desconocido en la academia y en el liceo. Entonces, con toda seguridad de que este tipo de conceptos fortaleció mucho la teoría sobre el monoteísmo y sobre la idea de un Dios único, que es bastante interesante. Lo que ya después en la Edad Media fortalece demasiado los conceptos sobre un solo Dios y cuál es el papel que realmente tiene ese solo Dios sobre la vida, sobre el universo, sobre la totalidad. Pues yo no me atrevería a negarlo. Bueno, y hablando ahora del otro filósofo presocrático que mencionamos al principio del programa, de Zenón de Elea podríamos decir que nació en el año 490 a.C. y murió en el 430 a.C. Su idea fundamental, o una de sus ideas fundamentales, es que el universo entero es una única realidad. Él trató de probar que el ser tiene que ser algo homogéneo, único, y por lo tanto no puede existir el espacio formado por los elementos discontinuos. A ver, si todas estas teorías son de Parménides. Al fin y al cabo, Zenón fue el alumno preferido de Parménides. El mismo Aristóteles decía que Zenón era un gran dialéctico, que era el padre de la dialéctica, porque no solamente defendía el problema del ser y el no ser, que era lo que planteaba Parménides, sino que tomó las enseñanzas de Parménides para crear su propia teoría. Ahora, a ver, antes de entrar en las teorías de Zenón, que son muy interesantes, porque niega el movimiento, y eso pues llevó a grandes discusiones hasta encontrar que hay un momento donde ya el movimiento no se da, entonces por lo tanto se puede avanzar. A ver, Zenón es tal vez el presocrático más elegante de todos. ¿Cierto? Zenón se decía que era alto, de muy buen hablar, de muy buena figura, que daba gusto mirarlo, de que hablaba muy bien, de que hacía teatro hablando, o sea, era histriónico. Y que eso lo llevó a que mucha gente lo admitiera, de que le permitiera hacer una gran carrera política, porque Zenón fue de pronto el presocrático con Parménides precisamente, por eso hablamos en el programa de Parménides de las leyes parmenidianas, más admitido por las masas, por lo que representaba, por la oratoria que tenía. Y por mucho tiempo algunos consideraron que lo de Zenón no tenía validez porque hacía parte de un ejercicio que después los latinos llamaron retórico. O sea, las palabras bellas, la forma por encima del sentido, etcétera, etcétera. Ese mismo juego político lo llevó a una muerte atroz, porque se empezó con una conjura contra el tirano de Siracusa, contra Nearco. Pero hay algo muy interesante, y es que lo que pregonaba Zenón se convierte en una realidad en ese enfrentamiento con Nearco. Una vez le preguntaron a Zenón, hombre, ¿para qué sirve la filosofía? Dice, para despreciar la muerte. Para eso sirve la filosofía, para despreciar la muerte. Y en la conjura contra Nearco demuestra que va a cumplir con lo que dice. Entonces a él lo agarran a los conjurados, empiezan a torturarlo, no habla de nadie, no denuncia a nadie,
En un momento dado la tortura se ha vuelto muy fuerte y Zenón dice, bueno, llamen a Nearco y yo se lo digo al oído. Cuando llaman a Nearco y Nearco acerca el oído, pues Zenón le pega un mordisco en la oreja y casi pues parece que él le arrancó un pedazo. Esto llevó a que los que rodeaban a Nearco lo apuñalen, pero no lo maten. Entonces lo apuñalan, todavía apuñalado, lo siguen torturando. Le piden la verdad, él coge y se muerde la lengua y se la parte y se la escupe a Nearco. Y a lo último, pues, lo matan, lo maceran y lo vuelven pedacitos chiquitos. El hecho es que demostró que la filosofía le había servido para eso, para despreciar a la muerte. Es una de las historias horrorosas que tiene la filosofía, que le gustaron tanto a Diógenes Laercio, y que a lo mejor puede ser una invención o puede ser algo, pero que está corroborando la frase que la filosofía sirve para despreciar a la muerte. Ahora, ¿qué es lo que plantea realmente Zenón? Zenón de Elea plantea que el movimiento no existe, que en el mundo realmente nada se mueve, nada se puede mover. Y plantea 4 paradojas. La primera es que si yo voy a ir a ninguna parte, resulto yendo a ninguna parte, porque nunca me puedo mover. Esto lo explica diciendo que si avanzo 1 metro, debo avanzar primero hasta la mitad del metro, y debo avanzar primero hasta la mitad de ese metro, y debo avanzar primero hasta la mitad de esos 25 centímetros, y debo avanzar primero hasta la mitad de esos 12.5 centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que mientras voy avanzando esas mitades anteriores al paso que he dado, realmente no me estoy moviendo, porque voy a llegar a un punto donde la mitad es tan infinita, tan pequeñita, que me he convertido el espacio en algo infinito, imposible de que me permita avanzar. Y para eso me estoy gastando un tiempo infinito. Ya pues es la primera paradoja, de que, vuelvo y la repito, si yo avanzo 1 metro, primero tengo que avanzar hasta los 50 centímetros, pero primero hasta los 25, pero primero hasta los 2.5, pero primero hasta los 6.25, etcétera, 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 lo que llevaría pues a que nunca me muevo. Y que si me muevo, y ven que me muevo, y ven que llego, es una apariencia. Y como todas las apariencias son falsas, según Parménides, nadie puede asegurar a ciencia cierta que me moví. Ahí es donde viene pues la gran dialéctica, lo que después los sofistas griegos van a utilizar a Zenón de Elea para hacer todas sus demostraciones. Hay una segunda paradoja, y es la de Aquiles, al que le decían el pie veloz, y la tortuga. Supongamos que Aquiles está en una piedra A, ¿cierto? Esa piedra, y a los 50 centímetros de Aquiles hay una piedra B, y sobre esa piedra B hay una tortuga. Si Aquiles quiere coger la tortuga, nunca la cogerá, porque la tortuga avanza un poquito. Como él iba a ir hasta la parte B, la tortuga, así se mueva 1 centímetro, se movió hasta la parte C. Si de la parte B, donde estaba la tortuga, al centímetro, Aquiles quiere coger la tortuga
avanza 1 milímetro hasta el punto D, por lo tanto no puede coger la tortuga. Desde ese punto de vista, el más veloz nunca puede vencer al más lento, y si pasa que la agarra es una apariencia. Por lo tanto, no es una certidumbre, y a partir de ahí nunca se cogerá la tortuga. Hay una tercera paradoja, y es la de la flecha. Si yo disparo una flecha, esa flecha en un momento dado no hace ningún recorrido porque está quieta. Eso después la física lo va a enseñar como los intervalos. Realmente un movimiento está compuesto de una serie de momentos quietos. Esos momentos quietos se llaman los intervalos. Mientras se den esos espacios de quietud, se niega el movimiento. Y así la flecha nunca llegará a la diana. Y si llega, es una apariencia. O sea, Parménides le sirvió a Zenón de Elea para hacer cualquier tipo de demostraciones. Ahora, hay una cuarta paradoja. Imaginémonos una cancha de fútbol con una pista atlética. Hay 3 hombres. Uno va y se sienta en el punto 0 de la pista atlética. Lleva 2 amigos, José y Jairo. Jairo sale por la izquierda corriendo y José sale por la derecha. O sea que van a encontrarse dando vueltas. Pero hay un problema. Y es que cuando pasen enfrente al amigo de José y Jairo, el amigo los verá a una velocidad X. Pero si Jairo mira a José, y supongamos que van a 20 kilómetros por hora, cuando José lo pase, José puede ir a 40. Lo que hace pensar a Zenón de Elea que el movimiento depende de quien lo vea. Y eso lo va a llevar a la filosofía hasta la teoría de la relatividad. ¿Cierto? Si yo estoy al frente de un árbol y pasa un tren, el tren pasa a X velocidad, pero si estoy en el tren, el árbol pasa a X velocidad. Todo depende. Entonces Zenón se va a gastar pues todo el tiempo en negar el movimiento, y estableciendo una cosa que es interesante. Dividir hasta el infinito hace que un tiempo o un espacio finito sean infinitos. O sea, si yo cojo este lapicero y lo empiezo a dividir la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, etc., eso se me convierte en una cosa que nunca terminará. Y lo que es más importante, nunca habré salido del lapicero. O sea que con Zenón de Elea queda uno muy nervioso, porque eso probaría el trabajo en vano, que cualquier cosa se hace en vano. Esto me hace acordar de una novela de Melville, una novela corta, se llama Barleby, donde Barleby va a hacer algo, pero él se preferiría no hacerlo. Seguramente porque Barleby era un buen lector de Zenón de Elea, ¿cierto? Los enemigos de Zenón dicen, mire, pero supongamos que empecemos a dividir mitad de la mitad de la mitad, eso va a llegar a un punto 0. Lo que dirá que ese movimiento no se dio porque ya no hay que dividir. Eso pues sería como lo más lógico. Por lo tanto, usted nunca ha hablado de un movimiento, sino de algo que no se ha movido. Y la respuesta de Zenón pues siempre sería la apariencia. La apariencia. Entonces, a ver, ¿qué nos encontramos nosotros, estos 2 filósofos que hemos visto ahora? Primero, con Genófanes vemos cómo se reafirma pues
la idea de un Dios único, entero. Después Parménides va a tomar lo mismo, pero ya con Zenón de Elea se hacen otra pregunta, y hay una pregunta matemática, hay una pregunta física. Hay que tener en cuenta que Zenón de Elea fue adoptado por Parménides en un momento donde los filósofos buscaban muchachos brillantes para enseñarle. Entonces no fue que lo adoptó porque fuera huérfano, sino que fue donde los padres: necesito este muchacho, yo le voy a enseñar todo lo que sé, etcétera, etcétera. Y Zenón fue un gran estudioso de lo que estudiaban los pretendientes a filósofos en ese momento. Estudiaban física, aritmética y astronomía. Y dentro de ese concepto de un cuerpo en el espacio, dentro del concepto numérico, que pues estaba muy tocado del mundo pitagórico, y dentro del concepto astronómico, se pueden hacer esos juegos mentales. Entonces, yo diría que Zenón de Elea ya se sale del problema de la naturaleza para enfrentar algo muy importante, que es el del movimiento. Y si bien lo niega, eso permite grandes discusiones sobre el movimiento, y al discutir sobre el movimiento estaríamos discutiendo sobre la vida, porque está vivo todo lo que mueve, todo lo que se desplaza, esté dentro de la teoría de Parménides, o sea una apariencia que se mueve o no se mueve, que se mueve y actúa, o esté dentro de la lógica que después va a utilizar Aristóteles y los filósofos postsocráticos, de entrar a determinar que el movimiento es prácticamente lo que hace que seamos animales, o sea, que nos podamos mover, que tenemos ánima. Y ya el movimiento ahí va a cambiar otra cosa. Pero esa pregunta que se hace de Zenón de Elea tiene mucha lógica, porque es una donde hablaríamos de una filosofía nacional, de una medida, tener un desplazamiento lógico, de las matemáticas, estarían fortaleciendo el pensamiento filosófico, que es algo luego, sí, algo a lo que llegaría Russell, Wittgenstein, Popper y un montón de filósofos. Entenderán que hay una lógica matemática también factible para entender el universo y el lugar para el hombre en él. Casi que podríamos ver el aporte de Zenón de Elea. Entonces fue a la física o a la matemática más que a la filosofía. A ver, ahí hay una gran discusión, porque Marata, griego, el alumno aplicado. O sea, es una forma de afilar el cerebro. Entonces yo no diría que tanto fue un aporte a las ciencias exactas, sino que tal vez fue un aporte al afilamiento del cerebro, preparar el cerebro para grandes preguntas, preparar el cerebro para grandes tradiciones, y a partir de ahí obtener respuestas más adecuadas. Eso va a ser lo que después se va a manejar en el Talmud, por ejemplo. Unas preguntas que uno dice, que preguntan está uno, eso es para afilar el cerebro. Una cebolla, ¿se puede quitar una cáscara de cebolla un día sábado, sí o no? Entonces esa pregunta tan loca, ¿no? Es para que afile el cerebro. Las leyes del sábado serían violadas con solo mover una pequeña hoja seca, plana para que se caiga. El cerebro de un filósofo no está lleno de teorías. El cerebro de un filósofo está preparado para su contradictorio. Y a partir de ahí encontrar un camino hacia la certeza, hacia lo más verosímil. Entonces estos ejes son muy importantes por eso, porque alguien dice, es el problema que plantea hoy en día con la cultura. Un hombre culto tiene que saber no solo arte y literatura o estética o todo lo que compongan la cultura, matemáticas, física, química, etcétera, porque a partir de preguntas que yo me haga sobre el funcionamiento de una molécula, soy capaz de escribir una novela con toda seguridad, y viceversa. Pero si separamos una cosa de otra, lo que estamos haciendo es que estamos mellando el cerebro. Lo estamos volviendo romo, ¿sí? Como a veces pasa por eso. Oyéndolo hablar de los filósofos presocráticos, piensa uno, bueno, ¿por qué
en aquella época con tan poca información surgieron hombres con unas preguntas tan profundas y con unos pensamientos tan profundos, y como que uno no creería que en esta época sucedan las mismas preguntas con las mismas profundidades o existan los mismos seres humanos como tan pensantes. A ver, ahí hay una cosa que es muy simpática, me hizo acordar de un verso que dice huir del mundanal ruido. A ver, el tiempo, ¿cuándo es largo y cuándo es corto? El tiempo se acorta en la medida en que se recorre un espacio que ha sido seccionado. O sea, a más citas, menos tiempo. Entonces el hombre moderno es un hombre que se distrae mucho porque tiene que cumplir con muchos eventos. Y fuera de eso, las agendas que maneja son agendas muy cortas, porque le están llenando cada día de nuevas cosas su actividad diaria. El hombre primitivo era un hombre que tenía más tiempo porque cumplía menos citas, porque el mundo variaba menos, porque observaba más. Esto ha hecho que mucha gente trate de huir del mundo moderno, donde el día está dividido por una suma de acontecimientos que no puedo controlar. Lo que no le sucedía al hombre de la época presocrática, donde los eventos de una vida eran demasiado simples. A partir de ahí tenía tiempo para hacerse grandes preguntas. No es de extrañar de que en esa misma época se hagan unos mapas del cielo excepcionales, de que sean capaces de navegar por mares completamente desconocidos, de que hayan desarrollado formas políticas que siguen vigentes, de que el lenguaje se haya enriquecido de una forma impresionante, porque había más espacio, en tanto que la vida cotidiana no era seccionada permanentemente. En este momento la vida nuestra está siendo seccionada permanentemente, y pensar en términos de amplitud nos queda muy difícil. Entonces nosotros simplemente estamos dando pequeñas dosis de algo. Eso hace que muchos se reúnan para poder darse esas pequeñas dosis y configurar algo, como pasa con la comunidad científica, como pasa también con la comunidad intelectual. Ahora, los cambios o las nuevas noticias son muy pocas. Eso es una cosa muy interesante, porque yo me atrevería a decir que lo que estamos es volviendo a analizar lo que otros pensaron, lo que pensaron los presocráticos, lo que pensaron Platón y Aristóteles. Por eso es imposible acceder a la filosofía sin ese par de zapatos que se llaman Platón y Aristóteles, que es la única forma de dar pasos en la filosofía, porque ahí están las grandes preguntas, ahí están las primeras disquisiciones. Yo no diría que tienen la verdad, pero sí tienen el camino. Y Platón y Aristóteles son frutos de los presocráticos. O sea, tampoco apareció Platón, hola, ¿cómo están? Yo soy Platón. No, él lo que hizo fue tomar un montón de gente previa y luego de analizarla, verla, los enfrentó en sus propios diálogos, como sucede con Zenón en el diálogo de Parménides, por ejemplo, y ahí tomar ideas. Entonces nosotros lo que hemos avanzado es muy poco. Lo que sí es evidente en la vida moderna es que nunca el hombre se había creído tan grande, de pronto porque sabe muy poquito. Entonces ya no hay nada nuevo, ¿o es que no somos capaces de descubrirlo? A ver, nuevo siempre habrá. Lo que nos hemos puesto es demasiadas talanqueras para verlo, ¿cierto? Es muy difícil ver el mundo a través de unas gafas que han sido ahumadas y que no han sido ahumadas, ¿cierto? O sea, el mundo de las apariencias de Parménides es mucho más vigente hoy en día que en ese momento. Entonces, a partir de ahí, de pronto, hay una forma que es muy interesante para no pensar, que es tener deudas. Y nunca un hombre ha estado tan endeudado como hoy en día. A partir de ese momento nos tienen controlados. Ya el hombre no se revela porque la tarjeta de crédito no lo deja.
Amables oyentes de Radio Bolivariana, así hemos llegado al final de un nuevo programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy hemos estado hablando sobre los filósofos presocráticos Genófanes y Zenón. La música de este programa